Para comprender el estado de la actividad artística en la cultura del siglo XXI, lo primero que debemos precisar es la diferencia entre la estética y la poética. Esto significa aclarar algunas ideas de sentido común que son erróneas respecto a ambos términos. La estética no tiene que ver con lo bello, como la mayoría cree. Fueron los antiguos griegos los que se preguntaron sobre qué cosas son bellas, aunque el término no existía en su lengua. Estos objetos fueron denominados por los romanos con el vocablo pulcrum, que se usó durante la época antigua y medieval. Recién en el Renacimiento fue sustituida por una palabra nueva, bellum. El concepto griego de belleza era más amplio que el actual y comprendía no solo cosas, figuras, colores, sonidos, sino los pensamientos y las costumbres. Pretendían reconocerla como una cualidad interna de los objetos con la simetría y armonía de las partes y la intentaban explicar con una gran teoría universal sobre el ser o lo bello ontológico. El término estética, que denota en el lenguaje cotidiano lo bello en general, fue usado por Alexander Baumgarten en 1750, derivado del vocablo griego aistesis, sensación, sensibilidad, para referir la ciencia que estudia e investiga el origen del sentido de la belleza. Esta acepción relacionada con la percepción o la captación de lo sensible adquiere su significado moderno gracias al filósofo Kant. Estética y estético significan en la modernidad la captación no por el entendimiento, sino por la imaginación y el sentimiento o sensibilidad de un conocimiento universal desde lo particular de las formas sensibles de representación propias del arte y el ser humano. Es decir, hay que entender en la actualidad la palabra estética de un modo mucho más amplio como fijación o representación sensible de la experiencia. En tal sentido, la palabra está relacionada con la belleza o lo bello, pero desde un ángulo nociológico o cognoscitivo inherente o propio del sujeto que percibe o capta una experiencia subjetiva y no como una cualidad o característica inherente al objeto o forma material en sí. En esto radica la confusión vigente hasta el presente que vincula el término estética a una idea abstracta y universal de la belleza como una condición objetiva de la obra, opuesta a la idea moderna de lo estético que entiende lo bello ligado a la percepción del sujeto que varía con lo sensible subjetivo. Por otro lado, con el término poética ocurre una confusión parecida. El sentido común lo reduce o circunscribe a la literatura y, más precisamente, a los poemas. Como hemos señalado en ocasiones anteriores, se debe diferenciar en el término poesía una acepción amplia y otra restringida. En el primer sentido, se comprende por poesía la captación del sujeto por vía de la imaginación y el sentimiento de lo universal a través de la forma particular del objeto estético. Desde esta perspectiva, poesía es todo aquello que posibilita la experiencia estética independientemente de la particular actividad artística y su materialidad o lenguaje, palabras, notas, colores, formas, etc., y se fundamenta en el desinterés y la libertad inherente al gusto como facultad humana general y subjetiva. En sentido restringido, por poesía se entiende el discurso lírico o la práctica de la escritura poética. Con otras palabras, la poética en la modernidad constituye una reflexión o conocimiento sobre la creación estética universal que involucra toda actividad creativa sin distinción de arte, género o material. Poética está relacionada con todo hacer o destreza creativa, tal como en el mundo griego, donde el término poiesis, creación, destreza, significaba producción en general, hacer, producir. Su significado se limitó posteriormente al aplicarse solo a un tipo de producción referida al material de las palabras,
la creación verbal, es decir, al trabajar el lenguaje en verso, pues, como se sabe, el término literatura no existía en griego y surgirá posteriormente en el siglo XVII. El término poiesis deriva nuestra actual palabra poeta, motivo por el cual las palabras y las personas creen que poética tiene que ver exclusivamente con la poesía o los poemas. Originalmente el término significaba todo tipo de actividad de creación que estuviera patrocinada por las musas, que incluía labores que hoy no serían consideradas como arte, sino como artesanías, jardinería, herrería, etc., y no solo literatura, música, escultura, pintura, etc. Al pasar el tiempo, esta acepción amplia se fue limitando hasta aludir solo al discurso poético. En la cultura actual del siglo XXI, con la revolución informático-digital en curso, que ofrece un conjunto de técnicas o destrezas de creación en manos neófitas, gracias a múltiples artefactos o medios digitales, la creación artística aparentemente se ha democratizado y ampliado. Muchas prácticas estéticas que gozaban de una distinción elitista, como la música, el dibujo, la pintura, la escritura, el teatro, etc., se han difundido e incrementado hasta convertirse en manifestaciones masivas. Asimismo, han surgido nuevas actividades creativas, fotografía, cine, diseño, etc., que unidas con otras que como deporte, comercio o entretenimiento, fútbol, publicidad, baile, canción, etc., han adquirido la dimensión de espectáculo gracias a la tecnología. En conclusión, en la era del capitalismo cultural y la sociedad de la información, la experiencia estética se ha difundido hasta abarcar casi toda dimensión humana. Hoy millones de personas tienen acceso a los saberes y técnicas de la creación que, inducida e incentivada por una ideología consumista, sustenta la cultura del espectáculo del semiocapitalismo o capitalismo estético. ¿Esto significa que toda actividad estética constituye una experiencia artística? No. Precisamente diferenciar estética de poética nos ayudará a comprender lo que ocurre con la creación artística en el siglo XXI. Desde el punto de vista de la estética, en la actualidad existen muchas experiencias creativas que propician y alimentan la sensibilidad, la percepción subjetiva del pasado y del presente. Sin embargo, no todas poseen una condición artística, porque precisamente sus ejecutantes o realizadores asumen técnicas y procedimientos formales, pero carece de una poética o reflexión crítica, no solo sobre el material que utilizan, sino respecto a la propia actividad y su relación íntima con la condición humana. En tal sentido, si bien lo estético en la sociedad postindustrial ha rebasado, excedido al arte, solo este posibilita una conciencia crítica sobre el presente que proyecta hacia el futuro formas simbólicas de lo que podría ser o modos de existencia distintas, más humanas y plenas. A diferencia de las prácticas estéticas, las artísticas demandan una perspectiva más allá de la técnica, que ofrezcan respuestas más densas y trascendentes que el secreto de las ventas o el éxito. Cuando la estética se vincula al arte, lo concibe desde la perspectiva del consumidor o espectador y presupone la subordinación de la creación al consumo y el mercado. Por el contrario, desde una poética crítica, la creación artística busca y produce obras que revelan algo que puede y debe ser superado. El enigma de una obra de arte está en ella como respuesta, y es esa respuesta la que a menudo nos interroga. Las obras de arte no se brindan fácilmente, hacen preguntas, y las obras más importantes generan más preguntas que las demás. Por ello, es tan valioso distinguir la estética de la poética. ¿Cómo hace la creación artística para ver lo que nuestros ojos no ven? ¿Cuál es el secreto de la poética que otorga a la creación artística una percepción que ningún otro instrumento
o investigación histórica o científica puede lograr? Estas cuestiones serán materia de nuestra próxima entrega. Por el momento, confiamos en que lo expresado haya sido de utilidad y nos despedimos, como siempre, dejando algunos breves esquemas y la bibliografía física y virtual para quienes quieren profundizar en el tema.